Buenos días para todos. Qué gusto estar acompañándolos en este congreso tan importante de FECOLSOC. Bienvenidos al congreso y espero que puedan obtener los mejores conocimientos. Mi nombre es Andrea Jimena Olaya Garay y hoy los voy a acompañar con un tema muy interesante que es el enfoque de sistemas de alerta temprana en pacientes con hemorragia obstétrica. Bueno, quiero iniciar con esta imagen. Esta imagen es uno de los monumentos más grandes que se han hecho en el mundo a la hemorragia obstétrica. Definitivamente, la hemorragia ha sido una de las entidades o de las patologías que más lesiones o que más muertes ha traído a través de la historia. Este monumento está realizado, está hecho lo podemos encontrar en la ciudad de Agra, en la India. Y es un monumento que se le hizo a Tal Mahal, así se llamaba la esposa del rey que falleció precisamente en el nacimiento del último de sus hijos. Y ella falleció por una hemorragia obstétrica mayor. Entonces, podemos ver cómo a través de la historia la identificación de los parámetros iniciales de hemorragia obstétrica, la identificación también de diferentes elementos o herramientas que nos ayuden a ver de una manera temprana, nos puede ayudar a que cada vez sean menos las muertes maternas, sobre todo por hemorragia obstétrica mayor. Vamos a iniciar entonces con la definición. ¿Qué es la hemorragia posparto? La hemorragia posparto se define como la pérdida de sangre mayor a 500 cc, bien sea después de un parto vaginal y más de 1000 cc cuando es una cesárea. También hay diferentes puntos para considerar una hemorragia obstétrica masiva o una hemorragia obstétrica mayor. Y es cuando hay una pérdida de aproximadamente 1000 cc en las primeras 24 horas del puerperio. La OMS ha definido también otras clasificaciones de hemorragia obstétrica mayor, como son la disminución del hematocrito de más de 4 gramos. Un ejemplo, pacientes que llegan a su trabajo de parto con hemoglobina de 14, pasan al parto y después salen con hemoglobina de 9. Esas pacientes tuvieron una hemorragia obstétrica mayor. Lo que pasa es que su reserva fisiológica le permitió tener todas las mecanismos para poder evitar una alteración hemodinámica mayor. Pero hay pacientes que vienen con una reserva fisiológica mucho menor y hacia ellas son las que van a generar mayor lesión o cuando se desencadena una coagulopatía intravascular diseminada. Bueno, ya entendemos entonces qué es una hemorragia obstétrica mayor. Hay otros puntos, también en OMS lo nombran, como por ejemplo pacientes que han sido llevadas a cirugía después de una atención obstétrica, un legrado, pacientes que han sido llevadas a histerectomía, ya solamente el hecho de haber sido llevadas a un procedimiento quirúrgico complementario hace que la paciente tenga o sea, clasificada como hemorragia obstétrica mayor. Al igual que cualquier paciente después de la atención de parto que requiera atención en unidad de cuidado intensivo o cualquier paciente que tenga también o que llegue a tener una transfusión masiva. Entonces, pacientes que de pronto dejan transfundiendo en sala de partos con 4 unidades de glóbulos rojos, esas pacientes entran dentro de la categoría de una hemorragia obstétrica mayor. ¿Cómo la clasificamos? Se puede clasificar como una hemorragia temprana o una hemorragia tardía. La hemorragia temprana es aquella hemorragia que se presenta durante las primeras 24 horas del puerperio y generalmente o el tiempo en el que más se presenta son las primeras 2 horas, siendo este la más frecuente y la más grave. Las principales causas son las 4T, que las vamos a ir teniendo en cuenta durante el transcurso de la charla. Las 4T, por favor, no lo vayan a olvidar. Las alteraciones a nivel del tono del útero, las alteraciones a nivel del tracto genital, la retención de restos placentarios y las alteraciones a nivel de la trombina.
Hay un punto bien interesante dentro de la clasificación inicial y es que hay muchas pacientes que generan o se desencadenan hemorragia obstétrica mayor y no presentan síntomas en los primeros 10 minutos. Por eso tenemos que hacer un seguimiento muy importante y una vigilancia muy cercana a cada una de las pacientes después del parto. Tanto así que las recomendaciones que brindan a nivel del ministerio es que una paciente puérpera deba tener una nota médica cada 15 minutos después del parto, por lo menos en las primeras 2 horas. Entonces, la primera cosa que yo quiero que revisemos es si ustedes en sus instituciones cumplen con este sistema de alerta temprana o este punto tan importante que ya está orientado desde el ministerio. Bueno, esta diapositiva me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque cada 4 minutos, escuchen esto, cada 4 minutos está falleciendo una mujer embarazada en el mundo a causa de la hemorragia obstétrica. O sea, es un porcentaje dramático, la principal causa de muerte materna en el mundo. Y eso que yo esperaría los datos de este fin de año, porque creería que vamos a aumentar mucho esta tasa, sobre todo por la pandemia y por la presencia del COVID que nos genera tantos eventos de hemorragia y sangrado, también asociados a eventos trombóticos. Eh, Quiero que se lleven ese punto importante. Primero, ese es el segundo punto que quiero que lo vayamos recordando y así vamos organizando los puntos claves. El primero, todas las pacientes después de un parto o de una cesárea deben tener una nota médica cada 15 minutos. Segundo punto, la hemorragia obstétrica mayor mata a las pacientes y es la primera causa de muerte materna en el mundo. Hay uno de los puntos que a mí me parece más importante, que me parece más loable, que me parece más valioso y es el contacto que tiene todo el grupo de enfermería con la paciente. Y es algo que claramente muchos de los médicos no hacemos o no tenemos. Esa capacidad de poder identificar a la paciente, de poder establecer contacto con ella y empezar a ver un poquito más allá de lo que nosotros vemos con una rápida valoración. El primer punto para valorar el estado de conciencia. Y es algo que definitivamente hay que hacerlo todo el tiempo. Señora, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Tiene hambre? ¿Ya comió? ¿Ya habló con su esposo? ¿Ya habló con su mamá? Estas cosas hay que estarlas haciendo permanentemente, porque lo primero que se altera en una paciente que tiene una hemorragia obstétrica es el estado de conciencia. También hay que tener en cuenta esas pacientes que empiezan a presentar alteraciones como, como que tú las ves muy ansiosas o las pacientes que preguntan y vuelven y llaman y vuelven y preguntan lo mismo y otra vez y llaman a la enfermera y la vuelven a llamar y nuevamente la llaman. Esas pacientes que uno ya dice, ay, qué pereza, esta señora otra vez, yo ya le expliqué, yo ya le dije. Tengan muy, muy en cuenta que esa puede ser también una manifestación temprana de una alteración del estado de conciencia o de una alteración cerebral. Muy importante los signos también de hipoperfusión periférica, tanto el color de la piel, la frialdad, la sudoración, el llenado capilar, el pulso, la presión arterial, todos esos detalles hacen o nos muestran una diferencia muy grande en el manejo y en la evolución de las pacientes. Bueno, este es un artículo que se publicó en el 2007 que me parece muy apropiado para todo lo que ustedes están desarrollando en la mañana de hoy, en donde hablan sobre el impacto del uso de sistemas de alerta temprana. Hay varios sistemas de alerta temprana que se han desarrollado a través del mundo, pero este se ha modificado específicamente para las pacientes obstétricas. Fue publicado, como les digo, en el 2017 y fue realizado en el Instituto de Salud del Estado de México. Ellos tienen un grupo o un código especial que se llama el código Mater.
En el código Mater es un sistema temprano de alerta en donde llega la paciente al hospital. La señora llega a urgencias o la señora llega porque se va a tomar una ecografía al servicio de consulta externa. Y resulta que la paciente, mientras está sentada esperando que le tomen la ecografía, presenta un evento súbito de pérdida del estado de conciencia. La señora se desmaya y cae. ¿Qué pasa con ese código Mater? El código Mater hace que todos los especialistas que deben intervenir alrededor de la atención de la paciente lleguen de una manera rápida. En menos de 4 minutos ya usted tiene, en ese momento en donde se activa el código Mater, ginecólogo, intensivista, pediatra, va la paciente, la señora del laboratorio, llevan el ecógrafo, o sea, todo un equipo de respuesta temprana se desplaza al sitio en donde la paciente presenta cualquier requerimiento de vigilancia o cualquier requerimiento de seguimiento. Entonces, en ese estudio que hicieron ellos, empezaron a medir estas variables de respuesta temprana para identificar si realmente al activar estas variables de respuesta temprana, sí se correlacionaban con la activación del código Mater. ¿Y qué encontraron? Que estos puntos o la identificación temprana del MEUS, ya vamos a hablar un poquito más adelante qué es eso. Si usted identifica el MEUS y le da más de 6 puntos, usted está prediciendo que esa paciente va a complicarse. O sea, miren esto tan importante y tan bonito, cómo uno puede llegar a predecir que una paciente materna se va a complicar. ¿Esto por qué es tan valioso? Ustedes o las personas que trabajamos con las pacientes obstétricas, de qué nos damos cuenta o definitivamente qué estamos mirando. Que las pacientes, cuando empiezan a deteriorarse, uno no se da cuenta, porque las mujeres, por todos los cambios fisiológicos, sobre todo en la fase del embarazo, empiezan a tolerar muchas alteraciones, empiezan a tolerar altísimos niveles de agresión como cambios y otras cosas. Y estos cambios van a hacer que mi paciente no se deteriore tan rápido. Entonces, la señora se va sintiendo malita, malita, pero no tan malita. O sea, la señora no siente que está tan mal, porque le dicen, no, estoy respirando rápido, eso es por el embarazo, tengo un dolor precordial, no, eso es por el embarazo. Y la señora cree que eso es por el embarazo. Y cuando ya usted la ve que la señora está complicada, mire, eso es caída libre. La paciente rápidamente se deteriora. Y aquí es donde estos sistemas de alerta temprana cobran la gran importancia. Este es el esquema MEUS y es un esquema que deberían tener todos los servicios de obstetricia. Todos los servicios en donde vean pacientes obstétricas hospitalizadas deben tener la escala del MEUS. Creo que la van a recordar toda la mañana porque estamos orientados todos hacia la misma escala. Y es aprender a identificar el riesgo o a valorar el riesgo basados en este score. ¿Cuáles son los parámetros que se revisan? Entonces vemos el dolor, el estado de conciencia, la saturación, la frecuencia respiratoria, el pulso, la tensión arterial diastólica, sistólica y la temperatura. Entonces, estos son los parámetros que están acá, que es como una orientación o como o sea, se toma y se ha llamado también el score mamá, en donde usted empieza a darle una asignación de puntaje a cada alteración, basado en este score. Entonces, si usted tiene rojo, si usted tiene, por ejemplo, vamos a ver acá, una tensión arterial diastólica de 40, ya usted tiene 3 puntos. Y si usted sumado a eso tiene un pulso de 130, pues ya tiene 6 puntos. Ya tiene 6 puntos. Y es más o menos lo que estamos viendo acá, cómo se va clasificando los puntajes. Es más o menos lo mismo, pero esta es la manera para donde usted puede hacer rápidamente también el score.
Y este es el flujograma en donde nos habla y nos explica cómo correlacionamos ese puntaje con lo que debemos hacer o el riesgo. Entonces, si usted tiene una paciente con un valor, con un ER de 1, ¿qué debe hacer? Debe calcular y seguir calculando cada hora, cada 2 horas, idealmente en la paciente posparto o en la paciente poscesárea, cada 15 minutos, usted debería estar haciéndole esta escala de alerta temprana, porque es la escala que nos va a predecir que la paciente se va a complicar. Si yo le hago el MEUS y me da una escala de riesgo de 3, ¿qué se hace? Se informa al equipo, se documenta la intervención y se reclasifica. Nuevamente vuelve y se mide. Si vuelve otra vez a 3, lo mismo, seguimos reclasificando y continuamos. Si después de reclasificarla, la paciente pasa a riesgo medio, un score entre 4 y 5, o un riesgo intermedio de deterioro, ¿qué se debe hacer? Igual se informa al equipo para poder atender y revisar la paciente y se reclasifica nuevamente y se sigue observando. Si en estas reclasificaciones a mí me da una escala de riesgo de 6 o mayor de 6, ya se debe avisar al obstetra, o sea, acá en la clasificación de 4 o 5 se le avisa al obstetra, pero aquí ya en la clasificación de 6, el obstetra debe levantarse, ir a ver a la paciente, vigilar qué es lo que está pasando, coordinar el traslado a UCI. O sea, una paciente que tenga un MEUS mayor de 6 es una paciente que debe ingresar a una unidad de cuidado intensivo obstétrico para aumentar la vigilancia y para mejorar el cuidado de esta paciente. Como estamos orientados a equipos de alerta temprana para la paciente obstétrica, es muy importante que empecemos a entender o a tratar de relacionar cuáles son las pérdidas con la cantidad de sangre que pueda yo tener. Mire que si yo veo este escenario, una toallita manchada son 30, un pañal adulto son 250. Recordemos que si la paciente, dependiendo de la cantidad de sangre que tenga, va a iniciar el choque. Mire esta mancha de sangre en el piso, o sea, cuando ya la sangre pasa de la camilla al piso, ya tenemos casi un sangrado de 1500. ¿Y eso cómo lo relacionamos? Con la clasificación del grado del choque hipovolémico. Vemos acá las diferentes escalas de clasificación, el choque, el estado normal, que lo vemos acá, y ya el estado de choque grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de las pérdidas que tenga. Es muy importante y para todo el grupo de enfermería tener una atención muy, muy cercana con la toma de los signos vitales. Es algo que a mí personalmente como obstetra siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pacientes se atienden partos y no están monitorizadas. La invitación, tercera cosa que vamos a aprender hoy, es que las pacientes en parto deben estar monitorizadas, porque entonces yo cómo voy a vigilar el pulso, cómo voy a vigilar la presión arterial. Generalmente en los servicios de partos no hay una persona para que esté tomando la tensión arterial cada 2 minutos, cada 5 minutos, o cada 10 minutos o cada 15 minutos. Hay mucho trabajo para hacer y no tenemos ese personal. Por eso yo insisto que todas las atenciones de parto deben estar monitorizadas. Porque mire que acá podemos identificar cuando usted tiene una paciente normal o cuando ya empieza a tener alteraciones. Aumento de la frecuencia cardíaca de 120, aumento en 150, disminución de la tensión, aumento de la frecuencia respiratoria, choque. Esta paciente ya está en un franco choque. Otra de las herramientas que tenemos para identificar de manera temprana el tipo de shock es el índice de choque. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos una división de la frecuencia cardíaca con la tensión arterial sistólica. Existe también el índice de choque modificado, en donde se toma la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial media. Pero en nuestras pacientes nosotros tomamos la tensión arterial sistólica y vemos, dependiendo del punto en el que salga,
Si es mayor de 1 ya es un choque grado 3, si es 1,1 es un choque grado 2, si es 1,1 ya un choque grado 3, y si está por encima de 1,3, 1,4 ya la paciente está en un choque severo y ya esta paciente requiere transfusión por encima de 1,2. Y otra de las herramientas que nos permiten clasificar el choque es la clasificación por el déficit de base. Ustedes le toman unos gases arteriales y en los gases arteriales van y miran en la tirilla un elemento que se llama base, exceso o déficit de base. Y acá lo podemos relacionar. Si yo tengo una déficit de base de -2 a -6, estoy en un choque clase 3. Y si estoy en una base exceso de -6 a -10, estoy en un choque clase 3. Y si estoy en una base exceso menor a -10, estoy en un choque grado 4. Por eso, cuarta cosa que vamos a aprender, que quiero que se lleven estos conceptos muy claros para la casa o para sus sitios de trabajo, es que los gases arteriales son laboratorios imprescindibles en el contexto de un choque, de un código rojo. Son imprescindibles, porque es que estos son las herramientas que me van a mí a poder predecir qué debo hacer con esta paciente antes de que la paciente muestre signos clínicos muy claros de deterioro o pueda llegar a la muerte. Vemos acá ya el programa o cómo vamos a atender a las pacientes. Tenemos el minuto de activación, que es el minuto 0, el minuto 1 al minuto 20, el minuto a 60 o más y el minuto de 20 a 60, que es la estabilización. Acá, muy importante, en el minuto 0, volvemos otra vez, signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, pedir ayuda y alerta a los servicios. Del minuto al 1 al minuto 20 arrancamos todo lo que ya sabemos, oxigenoterapia, canalización, toma de muestras, empezar líquidos, clasificamos el choque, lo miramos con los signos vitales, hacemos el índice de choque, tomamos gases arteriales y tratamos de identificar el estado del choque de la paciente. Verificamos cuál es la causa de sangrado, volvemos a repetir, tono, alteraciones a nivel del tejido, del trauma a nivel vaginal, retención de placenta o alteraciones en la trombina. Evaluamos la posibilidad de transfusión. Si yo tengo una paciente con un índice de choque de 1,4, yo ya les tengo que estar pidiendo las 2 unidades mire esto, 20 minutos nomás, 2 unidades de glóbulos rojos sin cruzar y ya le estoy mandando muestra al laboratorio para que empiecen a cruzar la sangre. E iniciamos con todos los fármacos de primera línea. Esto tiene que ocurrir en los primeros 20 minutos de reanimación. O sea que necesitamos hacer muchos simulacros, necesitamos estar todos muy bien orientados, tener un muy buen trabajo en equipo para que las pacientes salgan adelante. Del minuto 20 al minuto 60 conservamos volumen, masaje para la toneuterina, consideramos vasoactivos o inotrópicos dependiendo de lo que la paciente presenta, remisión si estoy en un sitio en el cual no puedo hacer mucho más, porque acá ya empezamos a considerar un procedimiento quirúrgico secundario. Y en el minuto 60 ya pensamos en un manejo avanzado, medicamentos mucho más avanzados para poder manejar estas pacientes. Importantísimo el tener el kit de código rojo en todos los sitios donde nosotros atendemos pacientes obstétricas. Y ya para terminar, recordando todo lo que hemos trabajado en estos 20 minutos, quiero que se vayan con el último mensaje importante. El tiempo, el tiempo. Nosotros tenemos que empezar a valorar en código rojo cómo las pacientes pueden llegar a salir adelante o pueden llegar a fallecer a costa del tiempo. Lastimosamente, una hemorragia obstétrica no nos da tiempo. Tenemos que actuar muy rápido, debemos tener muy claro, debemos identificar muy temprano cuando una paciente va a empezar a complicarse y creo que aquí el valor de enfermería resalta. Y es en donde definitivamente necesitamos ese trabajo en equipo y esa visión del cuidado que tienen ustedes para poder sacar las pacientes adelante.
Definitivamente todas las personas que trabajamos en los servicios de obstetricia, creo yo que hemos aprendido a tener paciencia y a trabajar en contra del tiempo. Muchas felicitaciones a ustedes por su trabajo cada día. Infinitos agradecimientos por cada una de las pacientes que están ayudando a salir adelante y muchísimas gracias. De verdad que para mí es más que un honor poder compartir con ustedes, poder compartir estas experiencias y poder llevarles estos poquitos conocimientos, pero que definitivamente estoy convencida que nos ayudan a salvar vidas. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando del Congreso.